Estamos en una etapa de socialización, prácticamente es un incentivo al petróleo, un incentivo al condensado para incremento de gas. Ustedes saben que el gas es asociado al condensado y al incremento de producción. Con esto vamos a incrementar reservas de entre 7 y 11 TCF en 7 años y vamos a aumentar la producción, como poner un parámetro del año 2022. Tendríamos que estar produciendo no los 62 de actualmente, sino 87 y la demanda será 75, así vamos a tener un excedente de más de 10 millones de metros cúbicos. ¿Quién pagaría el incentivo y en cuánto por ciento? El TGN, el 50%, y después gobernaciones, alcaldías, universidades, fondo indígena, todo lo que participan en IDH. Para que sea el fondo para incentivar las inversiones. Usted sabe que con la caída del precio, especialmente para YPFB, no cierran económicamente los proyectos, entonces incentivamos. Pero no solamente incentivamos la inversión, incentivamos el aumento de producción y los mayores ingresos por país. Hay una curva que sin incentivos el gobierno pierde, el Estado pierde, entonces con los incentivos ganamos todos, por el aumento de producción. El 3.58% aproximadamente del IDH, no es mucho. ¿Eso equivale a cuánto? En los próximos 5 años cerca de 998 millones de dólares, pero recibimos pues 8 veces más de esa inversión. ¿Será un incentivo en crédito fiscal, en efectivo? ¿Cómo se va a hacer? Ambos, inversión en notas de crédito fiscal y en dinero. Buenas noches, martes 1 de septiembre del año 2015, programa 148 del año, el 2286 del ciclo. Vamos a hablar con Álvaro Ríos. Gracias, Álvaro. Primero, no es malo incentivar la producción de hidrocarburos, ¿verdad? No, Carlos, en este Lo hemos contexto, dicho hace rato. En cualquier contexto hubiera sido la bueno. exploración tiene que darse todo el tiempo y hay que reponer reservas constantemente. Ese es el ciclo de un país que produce o vive de los hidrocarburos, ¿no? Entonces tenemos que incentivar exploración todo el tiempo. ¿Vos entendés esto de entregarle, hacer un fondo para incentivar por la vía de los impuestos y dar plata? ¿Entendés vos? Porque lo ha dicho el ministro, no lo estoy diciendo yo, ni se te ha ocurrido a vos. No le entiendo claramente cuál es la lectura del ministro, qué quiere decir. Creo que hay que esperar que nos aclaren un poquito qué quiere decir lo que ha dicho. Lo que sí entiendo, Carlos, es que tenemos que hacer los incentivos. Primero, ¿por qué tenemos que hacer los incentivos? No, estoy de acuerdo, sí. Ese es el primer tema. Y quiero llegar, ¿por qué? Porque cuando hicimos la ley que aprobó don Ormando Bacadíes, allí te acuerdas, el 2005, sí, señor, aprobamos un impuesto plano, 50% porque el pueblo pedía 50%. Y en ese momento, Carlos Mesa, que estaba conmigo, nos oponíamos a esa ley, Carlos, porque ese impuesto plano no funciona para zonas no tradicionales, por ejemplo, que tienen que tener otro nivel de impuesto que las zonas tradicionales. Bueno, pero no discutamos de eso porque pero ese no fue el argumento, sí, para la oposición al decreto, pero no importa, sigamos. Sí, entonces en ese concepto es que los impuestos tienen que ser progresivos, Carlos. Entonces tienes un impuesto que incentiva áreas no tradicionales y penaliza, claro, para que la gente vaya ahí en áreas de alto riesgo, donde no hay caminos, donde no hay información sísmica, donde es más riesgoso. Y en las áreas tradicionales los impuestos deben ser mayores. Eso lo tiene cualquier país del mundo. La segunda condición es que tienes que tener disparadores. En cuanto tú haces un mega descubrimiento, debe haber una cápite de la ley o de la cosa que pagas más impuestos, porque a mayor producción y a mayor escala pagas más. Y hay un tercer disparador que se llama precio. Cuando los precios llegan así, tú pagas más y cuando los precios pagan menos. Entonces ese es un impuesto progresivo. Los precios que se bajan. Sí. En Bolivia lo que tenemos en este momento es un impuesto plano del 50% y el disparador precio y el disparador zona tradicional no tenemos. Entonces, un poco en esta coyuntura donde ya necesitamos reponer las reservas de gas, ya las necesitábamos reponer tiempo atrás, lo vinimos pidiendo, ahora, sumado a que el precio del petróleo se ha bajado, se bajan los precios de gas, y el sector petrolero internacional pues tiene menos plata, Carlos. Las personas han sacado plata de las bolsas de valores de las empresas petroleras y las han dejado, no en quiebra, pero las han bajado el efectivo que tenían para invertir.
Entonces hay todas cifras estimados que se han dejado de investir 200.000 millones de dólares en todo el mundo por los bajos precios del petróleo. De acuerdo, pero estamos de acuerdo que debe haber un incentivo. Así es. Nosotros, yo en este programa lo he dicho, y lo hemos conversado con vos, y perdón, siempre decimos incentivar la producción, incentivar el descubrimiento. Si descubre a alguien, dale el famoso fondo de recuperación, comprarle, digamos, los costos recuperables que se llaman. Exactamente, el costo recuperable. Comprarle su inversión. Ya vos pusiste, ok, vos pillaste, yo te devuelvo tu plata de la inversión y ahora vamos y hagamos un nuevo tratamiento sobre eso. Si vos la perdiste la plata porque no pillaste, el problema tuyo es el riesgo. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es que las empresas deberían invertir, incluso yacimientos, bajo su propio riesgo. Claro, así exactamente. Es, ¿sí? Y las condiciones de bien. Cuando se descubra, nos vamos a partir así la torta. Eso debería estar totalmente claro hasta el final de un contrato. Entonces, la aparición de este fondo, que no está todavía claro, porque yo no quiero adelantarme, Carlos, a hacer ningún análisis. Por lo que yo escuché, es que les van a dar plata. Ojalá no sea así, porque no le puedes dar plata para que arriesguen en exploración. Claro, por supuesto. Creo que hay una mala interpretación. Incentivarlo en el resultado, pues no en sí, puede ser que el ministro haya, no sé, haya habido una mala interpretación o no se le haya entendido bien. No, el ministro ha sido claro. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por crédito fiscal o en efectivo? De las dos formas. Pero cuando produzca, Carlos, o le vas a dar antes la plata. Pero es un fondo. A ver, un ratito. Yo creo. Si producen, ¿qué sentido tiene devolverle, darles plata en vez de decir, ok, yo les descuento a ustedes de lo invertido? ¿Qué es lo que debería pasar? Ahora, el fondo puede estar para cuando llegue en función de la producción. Entonces, hay que esperar un poco, Carlos, que nos aclare la figura. Creo que es pertinente esperar cómo van a financiar y cómo van a cobrar de este fondo, lo que nos tiene que quedar totalmente claro. Creo que la exploración tiene que venir a riesgo de IPCB y de todas las empresas privadas internacionales que vengan a este país y de acuerdo a que de los impuestos se les dé un tiempo para que no paguen tan rápido. ¿Para qué incentivo? Porque lo que dice el ministro tiene totalmente razón, Carlos. Lo que nos puede pasar y no debe pasarnos es que no invirtamos y nos quedemos sin gas para exportar. No, por eso, de acuerdo, pero lo que no tiene sentido es crear un fondo, pero además dice, e incluso le vamos a quitar el 5 y tanto % a los que cobran de las gobernaciones, etcétera, etcétera, del IDH. No tiene sentido, recibirán menos. Hasta eso se lo puede entender en el sentido de nueva producción. Okay, sí, de la nueva producción. A mí me parece terriblemente irresponsable largar una información, como lo ha hecho el ministro, tan carente de sustento lo que ha hecho. El principio es bueno. El principio es bueno. Los incentivos, Carlos, hay que apoyarlos porque los necesitamos. Ahora, le pediremos que al ministro que nos aclare cuando hayan debatido la ley, cuando la proyecten y la eleven al Parlamento, ¿qué exactamente quieren decir? ¿No se te antoja que ahí hay un poquito de temor finalmente de que se note de que la ley está siendo cambiada a partir del incentivo y todas estas cosas? Bueno, Carlos, porque en términos reales y monetarios tendría que... es cambiar la ley. Carlos, yo personalmente estoy más optimista que hace un año. ¿Por qué? Sí, hace un año venía así. Sí, ¿por qué? Porque venía a venir lo que está pasando. O sea, nos estamos usando 0.86 trillones de pies cúbicos de gas, los cuales hay que reponer. Tenemos mercados asegurados, Carlos, por un buen tiempo. Tenemos la infraestructura desarrollada. Tenemos la geología y nos falta la inversión. Entonces, ¿cómo la hacemos? La tenemos que incentivar. Ahora, en una coyuntura diferente, pues hay que incentivarla aún más, porque es más difícil, el capital internacional está escaso. Entonces, en esta coyuntura veo algunas señales de que se quiere hacer exploración. Veo voluntad política de llevar. Te voy a decir algunas cosas que veo que podemos debatir ahora. Primero está esa ley de arbitraje, que sin duda es un paso alternativo a tener que entrar a la justicia boliviana que todos sabemos cómo está. Ese es un tema. Entonces tenemos el arbitraje. Eso da cierta
garantía más tranquilidad, diremos, de que pone plata. de que puede venir aquí y si las cosas no salen bien, el Estado boliviano no lo va a abusar. Así como justicia, además la justicia boliviana que no tiene jueces dedicados a esta industria y demás. Entonces, eso ciertamente es un paso para mí positivo. El segundo paso positivo es que, por ejemplo, han dejado de lado los contratos sociedad anónima mixta, que los impulsaron por 5 o 6 años, que eran contratos traídos de Venezuela y que no han funcionado ni en Venezuela ni van a funcionar acá. Entonces, con mucha lógica, el actual ministro y el actual presidente de IPFB han dejado, sabemos, esos contratos y han optado por contratos de servicios que los tenemos establecidos en nuestro marco jurídico. Es un segundo paso positivo que la industria... En la época neoliberal. No, los contratos de servicio son los que se han aprobado en la última Constitución y que del Por Estado. eso, pero vienen de lo mismo. Exactamente. Y está bien, además. Está bien, ¿sí? Claro. El tercer paso que vemos como positivo es el entrar a las áreas protegidas, Carlos. Allí está la riqueza boliviana que los bolivianos necesitamos para seguir viviendo bien. Entonces, que tenemos que ir a trabajar allí consultando, haciendo la consulta previa, con el respeto debido al medio ambiente, con métodos de mitigación. Sí, con procesos de mitigación, y cuando no se descubra hay que volver y restaurar eso como si nada hubiera pasado. Eso es normal. Entonces creo que ese es un tercer paso que vemos, ¿sí? Y el cuarto paso, la cuarta señal que vemos es el incentivo económico, que es lo que se está trabajando ahora, ¿sí? Entonces, si tú tienes el mercado, Brasil, Argentina, tienes la infraestructura, tienes la geología, este cuarto paso que estaba cojo era el que reclamábamos, yo veo una luz al final del túnel, que si trabajamos rápido y esta ley de incentivos... O que ya estamos desfasados, ¿no? O que estamos, yo no voy a decir que estamos al borde del precipicio, pero sin duda tenemos que avanzar lo más rápido posible porque nuestras reservas se están consumiendo. El ministro acaba de reconocer que esa es una necesidad y tenemos que hacerlo, Carlos. Creo que hay que trabajar en esa dirección y no podemos oponernos, ahora no somos opositores. Lo que queremos es que el país reponga reservas que las necesitamos para que el país quede con ingresos. Trabajar el tema petrolero es complicado y atrasarse en tomar decisiones en el tema petrolero es mucho más complicado. Así es, Carlos, porque y nosotros nos atrasamos, pareciera que el petróleo o el gas nos están esperando para cuando nosotros querramos y que el mundo se va a paralizar, porque esto ya debió haberse tomado una definición. Hace 20 días están hablando del incentivo. ¿Por qué no presentan de una vez un proyecto y por qué no lo llevan adelante? Hay que apurar eso, Carlos, definitivamente hay que apurar. Desde que se inicia una actividad, se firma un contrato, hay que hacer los levantamientos superficial, 1 año. La sísmica, 1 año y medio, 2 años adicionales. Perforar el primero, pozo, 1 año, 2 años adicionales. Desarrollar el campo, 2 años adicionales. Estás hablando de 4 a 10 años para un campo, dependiendo de cuán chico, cuán grande, dónde esté ubicado y dónde esté. Entonces, los ciclos petroleros son largos y eso es lo que había que haber entendido. Yo no voy a decir que nos estamos cayendo al precipicio, pero sin duda estábamos caminando ahí y ahora lo que vemos es una reacción positiva a la cual yo personalmente voy a apoyar porque desde este programa... Pero la lerdera se la cobra. Sí, vamos a esperar que la geología nos sea favorable y que las inversiones lleguen más rápido de lo que está con esta ley de incentivos y con lo que se está queriendo hacer y con todo lo que te he comentado. Con vos hemos hablado en muchas oportunidades de que necesitamos 7.000 millones de dólares al menos. Hay que traer. Aquí estamos hablando de incentivar de una manera rara con 1.000 millones de dólares, que no es nada, en vez de plantear una ley clara, señores. Esta es la ley del incentivo, esto es lo que van a recibir si encuentran. Si no encuentran, es el mismo riesgo de cualquier empresa privada. Entró, no pilló y pierde. Así debe ser, Carlos. La ley debería estar clara. Espero que cuando la veamos, la podamos analizar acá en tu canal cuando salga. Por ahora creo que hay que escuchar lo que están diciendo porque esa ley no está aprobada, ni siquiera ha entrado al Parlamento para debatir. Cuando entre la vamos a debatir, yo te voy a llamar para que la podamos desmenuzar y desglosar. Yo voy a apoyar cualquier ley de incentivos. Lo peor que le puede pasar, Carlos, al país es quedarnos sin gas. Y va ese camino, y por lo tanto, Álvaro Ríos, contigo hemos sido, desde hace 2 o 3 años, venimos reclamando exploración. Entonces, ahora que viene, no somos opositores para oponernos a ello. Absolutamente. Álvaro,
el panorama no es bueno por los próximos 2 o 3 años para el sector, lo que significa que el panorama no es bueno para nosotros. El presidente con gran entusiasmo hablaba de la pérdida de 2.500 millones de dólares hasta fin de año, hasta el año 2016 decía, y en los 6 primeros meses ya nos vamos tirando 2.400. Así es, Carlos. Las exportaciones, según los datos últimos del INE que me han llegado ayer, creo, las exportaciones de enero a julio se han caído en 2.400 millones de dólares. Quiere decir que si eso sigue en la misma tendencia hasta fin de año, vamos a estar en 5.000, 4.000, perdón, no, un poco menos, 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Pero yo tengo algunas, no sé cuánto tiempo tenemos, pero tengo unas láminas que quiero mostrar porque vienen del panorama internacional, porque esto que nos está pasando no es creado interno. Dale. Carlos, algo te quería mostrar. Tú ves ahí de 1985 a 2003, 2004, 2005, en ese periodo de 20 años, tú puedes ver que el precio promedio del petróleo estuvo en 26 dólares, 6 dólares el barril. Toda esa etapa que tú ves al medio, que dice 20 años, y luego el 2004, 2005 comienza a subir y se sube a niveles, llega a 144, cae un pico, y luego entre el 2010, 11, 12, 13, 14, se mantiene en 90, 100 dólares el barril. Esto, sin duda, y pongo el signo de interrogación porque realmente ni yo ni nadie sabe dónde va a estar el petróleo de aquí a un año, ni a 2 años, ni a 3 años. En todo caso, no va a recuperar no va a llegar a los 80. Sí, si vamos a otra lámina, nosotros tenemos algunas indicaciones. Esto es lo que ha acontecido en el mercado norteamericano. Para darle una relación al público que nos oye, Bolivia produce 5.000 barriles de petróleo día, más o menos. Los norteamericanos han levantado la producción del 2010 al 2014 1 millón de barriles por año, 4 millones de barriles. Lo que quiere decir que a 100 dólares, Carlos, todo es posible. Ese es nuestro dicho. ¿Por qué? Porque estos 100 dólares han posibilitado hacer eficiente una industria del shale. ¿Sí? Y que la han llevado a 4 y que ha causado una sobreoferta enorme en el mercado. Y peor con la China en bajas tasas de crecimiento. Entonces, y esta industria de Estados Unidos, el Shell, que es el petróleo, no ha sido desarrollada por el gobierno. Ha sido desarrollada por entre 700 y 1.200 empresas, cada una experimentando cómo romper la roca para sacar el petróleo de esta capa de shale o de el gas. Así es. Entonces, si vamos a la próxima, te voy a explicar algo más. Si vamos a la próxima, la caída del precio del petróleo ha hecho que este shale se vuelva aún más eficiente, porque con 100 dólares el barril la eficiencia no existía, porque todos ganaban plata. Claro. Ahora hay 1.000 plataformas de petróleo en Estados Unidos disponibles, porque la perforación ha caído, y algunos shales están produciendo a 20 dólares por barril. ¿Sí? Esto lo he presentado en la Cámara Boliviana de Ahora están consiguiendo ya 20 dólares. En algunas zonas. En Claro, otras porque zonas, hay unos que han cerrado porque están en 40 y tanto, 50 y ya o 60. no es negocio para ellos. 50 ya no es negocio. Aún esos están bajando el costo porque hay mucho servicio barato disponible y ahora se están preocupando de la eficiencia. Entonces, 20 dólares el barril. Si volvemos a la lámina que estábamos, yo he dicho ahí, la otra, por favor. La de adelante. No, la otra, por favor, hacia el otro lado. Esa de atrás, Juan. Al otro lado, esa, ¿sí? Esto de acá nos dice lo que nosotros llamamos el productor marginal, ya no es la OPEP. Cada vez que el precio del petróleo se suba a 60, 70, estos señores van a romper la roca, y la saben romper, y van a comenzar a producir. Entonces, la OPEP ya no tiene más control. La diferencia con nosotros, por ejemplo, es que ellos ya saben dónde romper. Exacto. Nosotros todavía no sabemos ni dónde agujerear. Si vamos a la lámina, te voy a hacer un comentario más. El petróleo convencional, Carlos, como acá, hay que descubrirlo, tiene riesgo exploratorio. El shale hay que saberlo producir, no tiene riesgo exploratorio. Entonces es más ¿Cómo no tiene? Lo que quiere decir es que el shale siempre contiene hidrocarburo. Y lo que tengo que hacer es ser eficiente en romper la roca para producir eficientemente. En cambio, en un pozo convencional como en Bolivia, puedo perforar y me puede ir seco. Puede irte seco. El otro no tiene esa condición. Entonces, el productor marginal, Carlos, está en Estados Unidos. Por eso es que la OPEP la han tomado porque no saben qué hacer, porque en cuanto corten producción, estos van a seguir produciendo más. ¿Le entiendes? Sí, clarísimo, ¿sí?
Vamos a la próxima lámina que también Perdón, y ahí está el hecho de que Irán todavía no entró a vender Sí, si Irán levanta su producción, puede levantar 1 millón de barriles muy rápidamente. Entonces hay... Lo que significa que nos bajaría mucho más el precio. Ojalá, por favor. Carlos, a mí también me impacta. Yo trabajo en esta industria y mis contratos se han caído. Sí, yo también estoy cruzando los dedos de que vuelva a 100. Sí, vamos adelante, por favor. Dale. Quería mostrarte, el precio del petróleo, Carlos, impacta todo, muy fuerte. Si tú ves la línea verde arriba, la línea verde que tú la ves, es el precio del marcador de gas en Japón. Como ves, se ha bajado de $20 el millón de BTU a 7.35. Quiere decir, este es el GNL que se vende internacionalmente y está en 6. Entonces, gas natural líquido. Gas natural líquido. Entonces, ¿por qué? Porque estos contratos, al igual que el contrato de Bolivia, se basan en precios del petróleo, están vinculados en la fórmula. Si vamos a la próxima, lo que le ha pasado a Japón, le ha pasado a Bolivia. Con los precios elevados de petróleo, tanto para el contrato de gas a la Argentina, los precios se han ido ahí arriba y se comienzan a caer. Entonces, nada más, el precio del petróleo hace muchas cosas, entre ellas... ¿En cuánto estamos ahora nosotros? En este momento... ¿Cuánto nos está pagando Brasil? En frontera nos debe estar pagando 6.05, creo, en este momento. No tanto, pero es muy cerca a 6. 6. Y Argentina es un poquito más, 6.20, 6.30. Ya. De 10 más o menos que estábamos recibiendo. Es por eso que decíamos que el INE, la caída por las exportaciones en gas, se han caído en 35%. Vamos adelante, a ver qué otra cosa tengo para ti. ¿Sí? Pero lo que tienes que entender y por esto los incentivos, Carlos, ¿sí? Las acciones de todas las petroleras, incluyendo las estatales y demás, y especialmente aquellas que no están integradas, por ejemplo, las que no tienen surtidores, no tienen transporte, por ejemplo, Ecopetrol de Colombia ha perdido 67% de su valor en las bolsas de valores, ¿sí? Y tú ves al último ahí dice... El otro es Petrobras, segundo. Petrobras con 49. Adicional a lo que ya había caído por la corrupción y por todo lo que habíamos pasado, ¿sí? Volvamos a la lámina. Pero yo quiero mostrarte el caso de YPF Argentina, ¿sí? El caso de YPF Argentina solamente cae un 16% de junio a junio, porque eso es lo que hemos hecho a marcar. De junio del 2014, cuando el precio estaba elevado, a junio del 2015, un año de evaluación. Las acciones de YPF caen, las que menos caen de casi todas las petroleras en el mundo. La explicación te la voy a dar en la próxima lámina, si vamos por favor. ¿Sí? La reserva. Es que la Argentina lo que ha hecho para incentivar, porque todo el mundo, Carlos, está incentivando. Claro, por supuesto. Y por eso es que nosotros aprobamos los incentivos, no sé si la lámina. Argentina, ¿cómo está incentivando? Está remunerando todos los contratos a $77 el barril, ¿sí? Y el gas natural en el mercado interno a 7.50. Esa es su manera argentina de incentivar. ¡Qué pendejo! Sí. Nos pagan a nosotros 6 y ellos están pagando 7.50 adentro. Quieren integrar su producción. Quieren sacar. Pero, quieren sacar. Sí, pero así quieren es. tener. Y todos los otros países están introduciendo incentivos fiscales tal cual lo estamos haciendo nosotros. México para su reforma energética. Brasil, Carlos, está en una privatización de activos. Petrobras, que le habían dado un cuasi monopolio en Brasil para la exploración, transporte, refinación, todo eso, no le alcanza el dinero para todo, y entonces está yendo a vender activos de transporte, activos de distribución, y una serie de activos, porque tiene que vender, porque la plata no le alcanza. Más importante, ¿no? ¿Cómo? Llegó a estar entre las 3 más importantes. Sí. También el problema de su corrupción interna. No, corrupción, Carlos, es muy grave. Y segundo, no le puedes dar a una sola empresa todo el riesgo petrolero. Por eso es que yo también sigo insistiendo en que YPF ve muy bien que esté en la cadena, que entre en exploración, pero tenemos que tener el respaldo del sector privado internacional. Eso es un mandato. Entonces tú ves ahí que, volviendo a los incentivos, que los vamos a analizar cuando estén más... O sea, Argentina está perdiendo ¿cuánto de plata frente al...? Ahora que está a $45 el barril, está perdiendo pues $30 el barril. Pero está incentivando con precios. Pero va a haber producción. Esa es su señal, esa es la señal para decirles vamos cuando el petróleo... Sí, y además cuando encuentren, porque todo el mundo incentiva, y esto debe quedar claro, es un absurdo, su manera. Y es un absurdo incentivar la producción actual. Lo que hay que incentivar es la nueva producción. Eso es lo que yo haría y creo que debería ir hacia nueva producción. ¿Cómo incentivamos nueva producción? ¿Sí? Ya.
Y la última lámina que tengo ahí para estar hablando contigo es lo que yo veo acá y lo que vamos a apoyar. Necesitamos incentivar la exploración fuertemente, con IPBB y con empresas privadas, y darles un marco. Veo lo que te había dicho, la exploración en áreas protegidas. Ahí hay varios milloncitos de barriles y puede haber varios trillones de reservas de gas que se las puede descubrir. La ley de arbitraje, que es lo que ya te había dicho, que la vemos como positiva. En general, sí. Los incentivos económicos, se deja de lado los contratos amplios. Yo, Carlos, veo luz al final del túnel porque tenemos mercado. Porque si no hubiera el mercado de Argentina y Brasil, por más incentivos que hubiéramos tenido... Argentina no va a entrar a vaca muerta. Carlos, nuestros análisis nos dicen que por más que Argentina comience a hacer ahorita magia, por lo menos 10 años va a necesitar el gas boliviano. Lo mismo Brasil también. Lo mismo. Entonces, tenemos un mercado asegurado, tenemos infraestructura, tenemos buena geología, nos faltaba esta pata que tú y yo le hemos demandado mucho tiempo. Pero vos y yo sabemos que Brasil no va a subir de los 30 y Argentina no va a subir de lo que... Creo que por ahora nuestro reto es llegar a esos contratos y mantener esos volúmenes. Si logramos algo más, veremos qué hacemos. Pero podrán venir mucho más allá de lo bueno que pueda ser el incentivo, desde mi punto de vista, eminentemente impositivo. Ese es el incentivo, no es darle plata. Además, $1.000 millones no es nada. No es nada, no poco, sí, poco. No vas a repartir $1.000 millones entre 4 o 5 empresas que hay en Bolivia, que son las más grandes, porque le vas a dar 110, 120 millones de dólares a una empresa de esas que mover sus equipos cuesta mucho más. Entonces, por eso digo, vía incentivos de la producción, le descontamos de los impuestos, qué sé yo. Ok, pero frente a eso, se meterá mucha gente cuando solo tenemos 30 y 14 o 20, digamos, solo 50 de mercado seguro y no más. Carlos, necesitamos descubrir harto. ¿Por qué? Porque estamos usando 1 trillón de pies cúbicos por año, casi. Ya, de acuerdo. Entonces, para descubrir 1 trillón... Pero un ratito, pero ahí tenés otro problema, te lo explico. Ahí tenés el problema que para el mercado interno es mucho más barato y nadie, por eso ha sido uno de los problemas que han tenido las empresas petroleras de venir aquí, es que todos quieren para el contrato de afuera, no lo quieren para adentro. Claro, porque en realidad... Claro. Si ves el precio de la Argentina y de Brasil, que te estoy señalando que está cerca a 6, el mercado interno en promedio remunera 1. Claro. Y ese mercado interno está creciendo agresivamente, con las termoeléctricas, con la industrialización, con el uso doméstico, vehicular y todo eso. Sí. Ese volumen se estima que va a llegar a 14 millones de metros cúbicos, que hay que remunerarlo a $1 el millón de BTU. Entonces eso es una penalización y la exportación está subsidiando. Ahí te digo. Entonces, entonces, ¿es atractivo eso? Te pido un corte y ahorita volvemos. Claro que sí. Sí.